¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta lección vamos a aprender cómo, conociendo a Dios como el Olam, el Dios eterno, somos consolados, somos animados y también advertidos.
Muy buenas noches a todos nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo que están siguiendo esta transmisión en vivo. Pero también saludo a los que están viendo este video en diferido. Que hoy la palabra corra y sea glorificada. Oramos para que Dios abra nuestros oídos y nos ayude a estar muy atentos, muy receptivos a todo lo que Él nos quiera revelar, enseñar de su santa palabra. Antes de entrar en tema, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ilumine y nos haga entender su palabra. Que todos los que estamos recibiendo esta lección podamos conocer a Dios como Él se ha revelado, como el Dios eterno, el Olam. Ore conmigo, Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque a ti te ha placido autorrevelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada faceta que conocemos de ti nos bendice mucho. Y hoy ilumínanos y danos entendimiento para comprender todo aquello que tú nos quieras enseñar acerca de tu eternidad. Dios mío, concédame el hablar con claridad. Pon tus palabras en mi boca y permitan que fluyan de mis labios con tu unción y que esta palabra llegue a muchísimas personas y cumpla el propósito para la cual tú la envías a cada uno de los que la oyen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, recuerden que el gran tema de esta serie de lecciones es el Dios que adoramos. Ya vimos sus atributos y uno de sus atributos precisamente en una lección que nos trajo nuestro profesor maestro Alfredo Cárdenas, él hablaba acerca de la eternidad de Dios. Quiere decir que hoy que vamos a hablar de los nombres de Dios y uno de ellos, el Olam, el Dios eterno, es complemento de la enseñanza del maestro Alfredo Cárdenas. Por eso, si usted no vio esa lección, yo lo invito para que vaya a la lista de reproducción, allá donde dice playlist, y encuentre entonces esa enseñanza que es muy importante que usted la estudie, la conozca y asimismo también complementar entonces eso que nos enseñó nuestro hermano Alfredo con la enseñanza de hoy. Hoy entonces vamos a hablar de el Olam, que significa Dios eterno. Y para aprender de la eternidad de Dios, tenemos que ir necesariamente al Salmo 90, porque el Salmo 90 es un salmo clásico para tratar acerca de la doctrina bíblica de la eternidad. Este salmo, recuerde, fue escrito por Moisés. Esto significa que es el salmo más antiguo del Salterio. ¿Quién escribió el Salmo 90? Moisés, porque no todos los salmos, usted debe saberlo, fueron escritos por David. Este, por ejemplo, el número 90, el autor es Moisés. Y cuando leemos el Salmo 90, que habla acerca de la transitoriedad del hombre y de la eternidad de Dios, surge una pregunta. ¿Qué valor práctico tiene la enseñanza de la eternidad de Dios en este salmo? Y es precisamente de eso que vamos a hablar en esta lección. Entremos en contexto entonces. Se supone que este salmo se refiere a la sentencia dictada contra Israel en el desierto, después de que los 12 espías enviados por Moisés regresaron dando su informe acerca de la tierra que habían explorado, la tierra que Dios le había prometido a ellos. Dos de ellos trajeron buenos reportes, fueron optimistas
porque vieron la posibilidad de tomar esa tierra con la ayuda de Dios, y 10 fueron muy pesimistas y llegaron desanimados. ¿Qué pasó entonces? Dios hizo que la nación vagara por 40 años por el desierto. 40 años, imagínense ustedes, 40 años vagando por el desierto. Y cada vez que ellos se levantaban, seguramente por la mañana, llegaba un mensajero a Moisés, a donde él estaba, con un informe de un nuevo muerto, porque la sentencia que Dios había dado al pueblo de Israel por causa de esos 10 que regresaron desanimando al resto, fue que ninguno mayor de 20 años que había salido iba a entrar a la tierra prometida. Todos ellos caerían en el desierto. Entonces empecemos a pensar la mortandad a partir de ahí hasta cuando todos los mayores de 20 años murieran. Yo me imagino que el corazón de Moisés en su tienda, cada vez que llegaba un mensajero, él se preguntaba, ¿y ahora quién murió? Muerte y muerte y muerte, y más muerte. Y cada vez que ellos se trasladaban de campamento, dejaban un campo lleno de sepulcros. Debe ser para Moisés y para los menores de 20 años una experiencia muy, muy difícil. Una verdadera tristeza y dolor en el alma ver cómo la gente partía y ya no estaba más con ellos. Y fue así durante 40 años, hasta cuando todos los mayores de 20 años murieron. Entonces, Moisés, abrumado por las malas noticias y en medio de esa calamidad y en medio de esa desestabilidad de la vida, encontramos que él se retira buscando buscando un refugio en Dios. Él viene a acudir a Dios en oración, buscando a ese Dios que le puede ayudar y dar respuesta con respecto a lo que está pasando. Eso es lo que es este salmo, una oración a Dios sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Entonces, por un lado, muy marcado la fragilidad del ser humano, donde, donde muchos pudieron darse cuenta con las noticias diarias de los que morían, y por el otro lado va a contrastar que hay un Dios eterno. Entonces, en primer lugar, vamos a resaltar aquí por el versículo 1 y 2 del Salmo 90, vamos a buscar todos allá Salmo 90. A ver, yo lo encuentro aquí también en el Salmo 90, vamos a leer el versículo 1 y 2. Amén. ¿Están ustedes también con su Biblia? 1 y 2. Dice así la Escritura. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Tengan en cuenta que Moisés está escribiendo este salmo bajo la experiencia traumática de ver cómo su gente está partiendo, está muriendo. Y lo encontramos orando seguramente en su campamento, buscando en Dios respuestas. Y empieza este salmo diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios. Aquí Moisés empieza su oración confesando y reconociendo que frente a la crisis por la que él está pasando, tiene un Dios soberano que es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Pues significa que Dios nunca ha tenido un comienzo. Dios siempre ha sido. Es muy difícil que nosotros podamos entender eso. O sea, nuestra mente, nuestra capacidad de razonar con lógica, eh, no podemos, no podemos sondear ni comprender esta revelación que Dios hace de sí mismo. Todos nosotros venimos de alguien. Cada uno de nosotros podemos decir mis padres, mis abuelos, e inclusive presentar un árbol genealógico hasta 5, 6, 7, 8 generaciones atrás. Pero nosotros, los mortales, sabemos que venimos de alguien. Hubo un momento en el mundo en el cual no existíamos, ni usted ni yo existíamos. Pero no es así con Dios. Él siempre ha sido. Eso lo tenía bien claro Moisés. Y eso lo debemos de tener claro también nosotros. Porque, como dijimos al principio, conocer la eternidad de Dios nos va a traer mucho consuelo y nos va a traer esperanza y nos va a traer también advertencias. O sea, cuando Dios se revela y quiere que conozcamos algo de Él, debe haber algo práctico en la vida del ser humano que ayude en su existencia el saber ese atributo divino. Entonces, Dios siempre ha existido. Él siempre ha sido porque Él es autoexistente. Él existe necesariamente. Es un ser necesario, pero nosotros no lo somos. En el Salmo 93, 2 dice, firme es tu trono desde siempre, tú eres eternamente. Qué bonito, tú eres eternamente. Entonces, en primer lugar, conocer a El Olam significa que Dios nunca ha tenido un comienzo. Amén. No necesita entenderlo o comprenderlo. No lo necesitas, solamente necesitas creerlo y aceptarlo. Porque si vamos a esperar entenderlo como una fórmula matemática, seguramente va a ser imposible. En segundo lugar, Dios nunca tendrá fin. Dios no tendrá ¿qué? Fin. Entonces, en primer lugar, dijimos que Él no ha tenido comienzo. Ahora estamos diciendo que Dios nunca tendrá fin. Dios vive para siempre. Dios es eterno. Hay una diferencia entre eterno e inmortal. Nosotros llegamos a llegar a ser inmortales por la soberanía de Dios. Pero Dios es eterno, o sea, Él no tuvo principio ni tampoco tiene fin. Desde el principio, dice en el Salmo 105, versículo 25-27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Qué perecerá? Lo que Dios ha creado. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás
y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué maravilloso, qué maravilloso. Moisés nos dice, qué consuelo es el hecho de que Dios es eterno. Al conocer a Dios en medio de las desgracias de la vida, reconociendo la fragilidad del ser humano y que algún día tenemos que dejar este cuerpo, Moisés encuentra consuelo en el hecho de que Dios es eterno. Pregunto, ¿nosotros meditamos en la eternidad de Dios? Eso es lo que llevó a Moisés a esta oración en medio de la crisis, en medio de las noticias que le llegaban todos los días. Se murió, se murió, se murió. Muerte, muerte, muerte y muerte. Pero encontró consuelo en la eternidad de Dios, porque Él es el Dios que no cambia. De eso voy a hablar ahora más tarde. Fue la eternidad de Dios lo que le dio a Moisés consuelo. Ahora preguntémonos, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí me trae consuelo el saber que Dios es eterno? ¿Cómo eso puede amortiguar las desgracias y los sinsabores de la vida? Porque quien reconoce dicha eternidad y considera que su propia vida está relacionada con el eterno, mi vida aquí en la tierra, con todas las experiencias con las que Dios permite que yo pase, está relacionada ahora con un Dios que no cambia y que permanece por los siglos de los siglos, con el eterno. Y el saber eso es un apoyo poderosísimo donde recibimos un estímulo para vivir una vida eterna, una vida más bien digna, porque eh, estamos siendo eh, soportados por el poder de Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. La eternidad de Dios nos da seguridad frente a este mundo que es muy inestable. Miren, el mundo pasa, el mundo cambia, las cosas del mundo cambian. No es lo mismo estos tiempos que los que vivieron nuestros abuelos. Y los tiempos que vivimos nosotros, los más contemporáneos, a pesar de estar en esta misma época, para ellos es diferentísimo. Las cosas del mundo cambian. Hoy muchas personas están con nosotros y a nuestro favor, pero mañana tal vez no. Primero porque pueden cambiar de opinión y en segundo lugar porque pueda que ya no estén, que el Señor los haya llamado. Entonces, tanto las naciones como las personas cambian. Cuando uno mira la historia, por ejemplo, de los Estados Unidos en sus comienzos, que fueron su doctrina, su constitución, basado en principios cristianos por esos creyentes puritanos que llegaron, ya hoy no es lo mismo. Hoy quitaron a Dios de las escuelas, o sea, las naciones cambian, las personas han cambiado muchísimo. Entonces, estamos en un mundo cambiante. Nosotros mismos nos envejecemos y perecemos. Ahora,
Frente a esto, solo Dios, solo Dios permanece inmutable y eterno en su majestad. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios eterno no cambia. Él es el mismo de siempre. Él no va en un progreso hacia una perfección todavía mayor. Él no va en un progreso hacia tener todavía más poder. No. Sencillamente Dios es todopoderoso, es inmutable, es un Dios lleno de amor, un Dios eterno que siempre ha sido igual. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y ese Dios eterno ha extendido su mano y su favor hacia nosotros desde siempre. Desde aún antes de que hubiera creado al ser humano, ya el Dios eterno había ideado el plan de la salvación, de cómo restaurar al ser humano caído en la desgracia por causa del pecado. Ya desde antes, el Señor majestuoso y eterno había planificado todo, extendiendo su mano hacia una humanidad que estaba perdida. Y este Dios eterno es el que, cuando dice Moisés, Jehová rey, perdón, vamos al Salmo otra vez 90, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Mira, Moisés podría estar confundido, muy confundido con tantas defusiones, con tanto muerto. Podría haber dicho, esto se acabó, yo no sé qué hacer. Nunca había escuchado tanta mortandad. Y sin embargo, está diciendo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, porque siempre el hombre, cuando ha buscado en Dios refugio, lo ha encontrado, porque nunca ha cambiado. Y él entiende que así como el Dios de sus padres estuvo con ellos, el mismo Dios eterno estaba con él en el desierto. Y antes de cualquier cosa, lo está confesando. Antes de, en su oración, lo primero que sale de sus labios es, Señor, tú eres nuestro refugio. Adonai, pues significa Señor, tal vez no hemos visto este nombre. Adonai significa Señor. Y cuando él dice Adonai o Señor, lo que está diciendo es Señor, tú eres el dueño, tú eres el amo. Tú no eres un Dios frágil, tú no eres un Dios débil. Y en medio de esta crisis por la que estamos pasando, a pesar de tu sentencia fuerte, muy fuerte, de llevarse a todos los mayores de 20 años que salieron de Egipto, tú eres refugio, porque tú no has cambiado. Y es así que Moisés está reconociendo aquí el favor y la protección de Dios, porque reconocer el favor y la protección de Dios, cuando yo reconozco mi fragilidad y estoy viviendo tiempos difíciles, me traen un reposo y un consuelo que da seguridad a mi alma en medio de este mundo vil, en medio de este mundo cambiante, en medio de este mundo que solo recibimos malas noticias, solo malas noticias. Ahora, todo esto con el cambio climático, con la violencia.
con las hambrunas, con la mortandad por causa de las pestes. Saber que hay un Dios que no ha cambiado, un Dios eterno, poderoso, debe traer consuelo a los que lo conocemos así. Pregunto, en medio de la crisis por la que estás pasando, no sé cuál sea la situación, pero sepa que hay un Dios, un Señor, un amo, el dueño del universo, el dueño de nuestras vidas, porque a pesar de que nos perdimos en sus manos, Él nos volvió a recobrar, nos perdimos, perdón, Él nos volvió a recobrar comprándonos con precio de sangre. Él tiene el control de todo. Cristo Jesús entonces es el refugio. ¿Y qué es el refugio sino morada? Es en el cual podemos nosotros eh, recogernos para hallar seguridad y tranquilidad en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo eterno, que no cambia, Él posee toda autoridad y señorío para hacerlo. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Y al estar en Cristo, Dios para nosotros es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Moisés acudió a Dios como el Dios eterno en medio de la fragilidad al ver al tener que sepultar a sus muertos. Nosotros en medio de la crisis podemos encontrar igualmente, y no importa la crisis, encontrar en Dios, porque ahora estamos en Cristo, encontramos en Dios nuestro refugio. Él es nuestra morada, Él es nuestra casa, nuestro hogar. En el hogar en donde yo encuentro paz, tranquilidad, sosiego, reposo y protección. Eso es lo que es Dios para nosotros. Conocer a Dios eterno, el Olam, es refugiarse en un Dios que no cambia. Porque póngase usted a pensar que Dios cambia. ¿Qué seguridad o con qué confianza nos acercaríamos a Él? Pero Dios no ha cambiado. El Dios que estuvo con Moisés en medio de la mortandad, el Dios que sirvió de refugio a Moisés, está con nosotros en medio de la crisis, porque no ha cambiado. Y ahora nosotros estamos en Cristo Jesús, y Él es el Alfa y la Omega. En otras palabras, mis queridos hermanos, no debemos tener temor, aunque humanamente nos encontremos solos. Tal vez usted se encuentra en un lugar muy hostil, ya sea en el ambiente de trabajo, por cuanto todos son ateos, no hay nadie temeroso del Señor, o en su hogar, quizás el cónyuge, los hijos, son escarnecedores, burladores. No temas, no tengas miedo de las noticias que escuchamos por la televisión. No debemos de tener miedo, aunque las tormentas, perdón, aunque las tormentas azoten nuestra vida. No debemos de temer aún la posibilidad de enfermedades mortales, aunque vengan. Recordemos que nuestra vida ahora está escondida en Cristo. En Él nos refugiamos, en un Dios eterno que nunca cambia, que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios, mis queridos hermanos, es nuestro lugar de refugio. Entonces no tengamos temor de nada. Dios es nuestro refugio
perpetuo, para siempre. Así como él estuvo, así como decimos que él estuvo con Moisés, también podríamos decir, así como estuvo conmigo hace 20 años, cuando yo pasé una crisis, cuando lo invoqué y él me ayudó. Ese mismo Dios que experimenté hace 20 años no ha cambiado. Y en esta crisis, él sigue siendo mi refugio y lo seguirá siendo por siempre, porque él es inmutable. Y es a donde nosotros, hermanos, siempre debemos recurrir, correr hacia la torre fuerte, permanecer en Jesucristo. En el Salmo 71:3, el salmista dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Y este versículo tan conocido por el pueblo cristiano, muy especialmente por los que llevamos muchos años de convertido, el Salmo 91, versículo 9-10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, mis hermanos, hemos dicho que conocer a un Dios eterno, ¿sí?, nos da tranquilidad y confianza. Saber que estamos esperando en un Dios que no cambia y que siempre ha existido, que no tiene comienzo y que no tiene fin. Podernos apoyar. Nosotros que somos frágiles necesitamos apoyarnos sobre la roca, pararnos sobre la roca firme que es nuestro Dios. En otras palabras, nada puede realmente dañar a los hijos de Dios. Las personas podrán tocar nuestros cuerpos, puede ser, pero no nuestra alma. Eso es una verdad, hermanos, porque Dios es quien nos cuida. La eternidad de Dios entonces nos enseña que Dios ha sido nuestro hogar de generación en generación. Eso de usted y yo lo podemos decir en medio de las crisis. Puede invocar a Dios con las mismas palabras con las que Moisés invocó al Señor en medio de la mortandad. Tú has sido de generación en generación mi refugio. Y poder caer de rodillas ante Dios en medio de la crisis, en medio del dolor, de las lágrimas, de los miedos, y decirle: Señor, en medio de esa crisis tan grande, decir: Dios, tú eres mi refugio y tú has sido refugio de generación en generación. Maravilloso. Porque estamos unidos ahora a Él. Gozamos de esta permanencia también de seguridad. Entonces, ¿con cuánta seguridad podemos decir como Moisés: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación? Por otro lado, mis queridos hermanos, la eternidad de Dios nos enseña lo breve y frágil que es la vida. A veces nosotros o los seres humanos vivimos como si nunca fuéramos a morir. Nos da la impresión que todavía nos queda muchísimo tiempo por delante. Pero durante 40 años Moisés observó con tristeza cómo el tiempo se ha ido llevando a todos sus hijos. 40 años. Y en los años que yo tengo de existencia en esta tierra, yo ya he tenido que despedir a muchos seres queridos y a muchos hermanos nuestros de casa de oración. Podemos hacer casi ya una lista larga de hermanos que Dios ha llamado y que ahora están en su presencia. Los hemos despedido con tristeza, con cierta nostalgia, pues son personas que amamos,
amamos todavía, porque sabemos que están en el cielo. Y la eternidad de Dios nos enseña que nuestra vida aquí en la tierra es breve. La vida aquí en la tierra es breve. Nuestro tiempo de vida es limitado, independientemente de los años que Dios permita que vivamos cada uno de nosotros, pero el tiempo es limitado, nuestros días son pocos y dice la Biblia, y están todos contados. En el versículo 3 está diciendo el salmista, vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertidos hijos de los hombres. Y Moisés está diciendo, nuestra vida es como el polvo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos hijos de los hombres. La eternidad de Dios entonces pone en justa perspectiva la brevedad de la vida. Te mira que Dios es eterno. Si pensamos más en la eternidad, podemos decir, nuestros días aquí realmente es breve. Nuestra vida es un suspiro. Cuando comparando con Dios la vida humana es nada, entonces, o sea, cuando comparamos, entonces con la eternidad de Dios, podemos decir que la vida humana es algo así, efímero, unas pocas horas. Y Moisés está diciendo en el versículo 4, ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imagínense, para Dios eterno, está diciendo que un milenio, y la vigilia, pues dice que un milenio para él es como la vigilia, como una de las vigilias de la noche. Las vigilias se dividían en 4 partes y a 3 horas, según los griegos. Los hebreos creo que eran de 4 horas. Vamos a suponer 4 horas. Entonces, para Dios un milenio o 1000 años es como 4 horas. Eso está diciendo Moisés y es el Espíritu Santo pues que se lo está revelando. Las vigilias de la noche entonces, hermanos, pues para uno puede decir rápido. Somos además como una hierba que hoy es y mañana no está. Versículos 5 y 6. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Está diciendo aquí entonces que la vida, usando estos ejemplos, la vida, tenemos que aceptarlo, aquí en la tierra es corta. La vida aquí en la tierra es corta. No importa los años que haya, los años que Dios pueda darle a un mortal aquí, pero la vida eterna es larga. O sea, después de que uno deje este cuerpo, después, ¿sí? De la muerte, la vida es eterna. Ya no podemos decir, ya no podemos decir es larga. La verdad, el término correcto es eterna, aunque ya hemos recibido vida eterna en el momento cuando recibimos a Cristo, pero mientras estamos aquí en la tierra con este cuerpo, es corta. ¿Sí me hago entender, mis queridos hermanos? Entonces, hay algunos que despiertan, por ejemplo, o despertarán a vida eterna, al gozo del Señor, al disfrute de Dios y la vida abundante porque han puesto su fe en Jesucristo. Han hecho de Cristo su refugio eterno desde ahora. ¿Lo entendemos? Paso por crisis, conozco a un Dios eterno, recibo, recibo la, la, el- la,
la benevolencia, el favor de Dios que me entrega a través de Jesucristo, y Él me da vida eterna, una vida que he de disfrutar, hermanos, eh, con gozo. Pero hay otros que van a despertar, porque en esta vida corta despertarán a otra vida eterna, pero despertarán a una muerte eterna. Y esto nos dice Moisés, nos debe de llenar de mucho temor, porque al revelarse Dios a nuestras vidas como el Dios eterno, Él se ofrece como el refugio, porque si nosotros tenemos un principio, pues nos creó, también nos dará, nos creó, también nos ofrece una vida eterna con Él o una muerte eterna sin Él. Lo animo para que corra hacia Dios y reciba el regalo que Él nos ofrece a través de Jesucristo, teniéndolo en su corazón como su Salvador y encontrando en Él refugio, no solamente para las crisis de la vida acá, sino para cuando dejemos este cuerpo, podamos gozar de una vida eterna con Él. El próximo martes vamos a estar mirando dos cosas muy importantes. Una advertencia acerca de una advertencia de la que tenemos que temer al Dios revelarse como el Olam, y cómo aprender a orar en base a este salmo, en base a ese conocimiento de la eternidad de Dios. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias porque en medio de un mundo cambiante, en medio de las crisis, de las dificultades de la vida, podemos apoyarnos y buscar refugio en un Dios eterno que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Un Dios bueno y misericordioso, refugio y seguridad para los que te buscamos, Señor. Oro, Dios mío, por las personas que están pasando por algún momento difícil en su vida. Solo tú lo sabes, Señor. Seca sus lágrimas. Atráelos con cuerdas de amor. Háblales a su corazón. Que ellos puedan encontrar en ti ese refugio y esa seguridad de que tú no has cambiado, que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que tú eres misericordioso, que eres perdonador y bueno, y que tú no rechazas a ninguno de los que con corazón contrito te buscan. Dios mío, si hay algún enfermo, tócalo, quieras tú sanar ese cuerpo. Seca las lágrimas de los que están llorando, confundidos, y dales tu paz, Señor, aquieta sus almas, tranquilízalos con la certeza de que tú estás con ellos para ayudarlos, para sacarlos adelante, para corregirlos, para disciplinarlos, para levantarlos, Señor. Nosotros cambiamos. Hoy nos sentimos animados, contentos. Mañana tal vez estamos tristes, pero tú no has cambiado y siempre que acudimos a ti nos recibes con brazos abiertos, esperándonos. Gracias, Señor. Dios mío, bendecimos a cada hermano, a cada hermana. Los que están enfermitos, Señor, sánalos, toca sus cuerpos. Baja esa fiebre, Señor. Dios mío, ayúdanos. Bendice los hogares de mis hermanos. Permita que cada uno de nosotros podamos ver a nuestros seres queridos convertidos, acercándose a ti que eres el Dios eterno, el Olam. Permítanos cada noche cuando nos acostamos dormir bien y descansar bien. Y por la mañana cuando nos levantemos, Señor,
llénanos de alegría y haz que nuestro corazón repose y confíe en ti para todo lo que tengamos que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos queridos, si Dios nos lo permite, entonces los espero el próximo martes. Estaremos continuando con esta lección, el Olam.